Hola, Rodrigo Munguía. Bueno, te presento, licenciado en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, titulante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, maestría en Estudios en Psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana, especialización en Historia del Arte en la UNAM en el programa de posgrado de Historia del Arte. Entre sus publicaciones de filosofía, historia y psicoanálisis destacan lo político, la didáctica y la docencia, artículo contenido en la revista Versiones de la Universidad de Antioquia, Colombia. También cuentas con narrativa publicada en revistas nacionales e internacionales. Escritor, eh, publicaste recientemente tu primer novela, Puta Vida, que es lo que nos trae aquí. Ujú. Docente e investigadora en la Universidad del Claustro de Sor Juana y los colegios de Arte y Cultura, Filosofía y Psicología. Así es, Rey. Bueno, entonces, platícanos un poquito de cómo, de tu obra, de esta novela, de Puta Vida. Bueno, pues como bien mencionas, es mi primera novela, es un ejercicio que me propongo iniciar hace ya unos cuantos años y pues este año finalmente la terminé y pues ha sido publicada, ¿no? Es una historia sobre dos muchachos, por supuesto hay muchos otros personajes, pero principalmente son Romario y Arturo, que se ven involucrados en un asesinato. No estoy adelantando nada de la novela para quien no la haya leído. Ahí empieza y a partir de ahí comenzamos a ver desde su infancia cómo fue que estos dos muchachos se fueron entonces convirtiéndose en amigos y cada uno de ellos, pues los problemas a los que se enfrentan en la vida, problemas de tipo social, económico, político, cultural, emocional. Sobre todo creo que la novela va un poquito más encaminada a esta parte. Y pues en términos generales, eso sería la novela. Por supuesto, como digo, hay otros muchos personajes que van formando parte de la narración, pero principalmente estamos viendo la historia de Romario y de Arturo y todavía más en específico la de Romario, ¿no? Romario Castañeda será el personaje principal y la novela va narrando entonces, viéndolo en retrospectiva, cómo es que viene este asesinato y de una u otra manera cómo es que este personaje se fue desarrollando a lo largo de toda su vida hasta ese momento, ¿no? Sí. Bueno, hace recientemente que la has presentado, la adquirimos contigo. No he tenido la oportunidad de leerla, pero estoy así, justo lo comentaba, que estoy como, la agarro y ahorita la leo. Pero bueno, ¿cómo fue que surgió la idea de escribir Puta Vida? Ujú. Pues ahí también quizás es un lugar hasta cierto punto común, pero la novela surge de razones muy personales. Es casi un ejercicio terapéutico el que intento hacer ahí. Por supuesto, esa es la intención primordial, pero después son muchas las cuestiones que se me van presentando y que puta vida me resulta una oportunidad para abordar, porque tengo incluso problemas a veces de índole social, el problema sobre todo de la violencia en nuestro país y en la sociedad en general, creo que es uno de los que más me interesa abordar conforme comienzo a escribir, pero pues eso, en un primer momento es una suerte de ejercicio por mi parte de darle un poco de idea, de palabra, darle un poco el lugar a la palabra de varios sucesos que están aconteciendo en mi vida para el momento en que la estoy escribiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una novela muy personal, pero ya lo digo, conforme la voy escribiendo van apareciendo un montón de nuevas cosas incluyendo, como ya menciono, centrarme un poco en el problema de la violencia en una sociedad como la nuestra. Desgraciadamente es un tópico recurrente y común en la sociedad mexicana el tema de la violencia y en ese sentido es que conforme la voy escribiendo, los motivos personales van quedando cada vez más atrás y pues el desarrollo de los personajes o de la propia narrativa me va llevando a explorar nuevas posibilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Pues
Bueno, creo que preguntarte tu motivación va un poco, más bien tu motivación va está un poco ya descrita en lo que nos comentabas de este ejercicio un poco terapéutico. Ujú. Pero ¿hay alguna otra cosa que te motivó a escribirla? Bueno, podría ahí hablar de las influencias que tuve a la hora de animarme a escribir, ¿no? Em, Sobre todo, y lo comentaba en la presentación, y creo que lo hemos hablado ya en otras instancias, de repente uno siente este miedo por atreverse a escribir, y no me refiero exclusivamente a narrativa o a una novela, sino en general el ejercicio de la escritura, incluso la académica. De repente es complicado, cosas tan difíciles hay como enfrentarse a la página en blanco, ¿no? Y en ese sentido es que en el momento de mi vida donde empiezo a escribir Puta Vida, eh, estoy dando clases en tres turnos distintos en una universidad. Estoy dando clases en el turno matutino, en el vespertino y en el nocturno. Entonces, pues entre turno y turno aprovechaba para comer, aprovechaba para pues de repente descansar un poco, pero sobre todo lo que hacía era leer mucho. Estuve leyendo muchísimas cosas en ese momento, no solo pues los textos que me ayudaban a la preparación de los cursos que daba, sino pues mucha literatura, ¿no? En esos momentos entonces estaba leyendo sobre todo a tres autores, a Kerouac, a Nabokov y a Bukowski, ¿no? Entonces, estos autores me abrieron las puertas a una suerte de narrativa que podía ser poco profunda en su forma, quizás, pero nunca en el contenido que abordaba, ¿no? Entonces, sobre todo La senda del perdedor de Bukowski, En el camino de Kerouac y Lolita de Nabokov, esos fueron los tres libros con los que dije, esto que me está revoloteando en la cabeza desde hace muchos años, que eran varias de las ideas que yo tenía, y los personajes y las situaciones, eso que me está revoloteando ahí en la cabeza desde hace ya varios años, creo que sería interesante darme la oportunidad de intentar escribir algo, ¿no? Por supuesto, fue una cosa bien difícil. Yo recuerdo la primera noche que me senté a escribir Puta Vida y después de 3, 4 horas había escrito 5 cuartillas, ¿no? Fue bien complicado para mí. Había escrito algo de cuento y sobre todo narraciones muy breves hasta ese momento de mi vida, pero enfrentarme a la idea de hacer una novela fue una cosa muy complicada, pero sobre todo estos tres autores que menciono y particularmente las obras de las que he hablado de ellos, fueron las que me dieron la oportunidad y el deseo de acercarme a la experiencia de hacer una novela, ¿no? Entonces, estos motivos personales que menciono, pero también coincide ese momento de mi vida con eh, arriesgarme, y creo que esa es la palabra, arriesgarme a sentarme frente al teclado y pues intentar hacer una novela, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino el proceso que te lleva a escribir esto fue complicado, me lo imagino. Ujú. Sí, como te digo, ¿no? O sea, y te digo, tengo muy clara esa primera noche en la que escribí 5 cuartillas y dije, bueno, esto es imposible, ¿no? Pero pues algo de perseverancia y algo de constancia y pues al final me tardé bastantes años en hacerla, como dice René, fue un proceso muy complicado, no solo en términos de sentarse y escribir, sino pues atender a un montón de otras cosas, ¿no? Finalmente la vida, pues ahí está, entonces pagar rentas, comprar despensa, familia, amigos, mascotas, lo que tú quieras pensar, René, pues eso está ahí, entonces era muy complicado encontrar el tiempo para poder escribir. Y una vez que encontraba ese tiempo, era muy complicado pues darle coherencia a eso, ir evolucionando, desarrollando los personajes, encontrar las palabras correctas, vamos, todo lo que en general cualquiera podría pensar que tiene que ver con el mundo de las letras, ¿no? Aun cuando no seamos estrictamente escritores, pues el hecho de haber leído y tener la experiencia de leer, algo de esa dificultad nos transmiten varias obras, incluso, ya lo digo, sin ser escritores, siendo lectores, ¿no? Sí, sí, sí. Y me mencionas que te tomó como bastante tiempo escribir esto. ¿Cuánto tiempo? 5 años.
y, y que eso también es muy interesante, ¿no? Cuando son 5 años de tomarme el tiempo de alguna madrugada para poder escribir, de algún fin de semana, de aprovechar espacios en los periodos vacacionales y entonces ahí también ver, eh, como te digo, después de todo lo que es la vida, tomarse un rato para sentarse frente al monitor y no hacer otra cosa, quién sabe por cuántas horas, no hacer otra cosa más que escribir, pues bastante complicado, ¿no? Entonces fueron 5 años, 5 años donde cada que puedo busco el espacio para poder escribir y por eso entonces tarda bastante, ¿no? Y como ya lo digo, René, no era solo encontrar el tiempo para escribir, sino ya que tenía el tiempo, que las palabras fluyeran, eh, pues era también complicado, ¿no? Entonces había veces que podía escribir 5 cuartillas, había veces que escribía 20, pero pues nunca había la certeza de cuánto se iba a avanzar en una hora o en 5 o en 6, dependiendo siempre un poco de las circunstancias, ¿no? Entonces son 5 años los que me toma escribir esa obra, revisándola, revisitándola, eh, y así sucesivamente, ¿no? Sí, me imagino que bueno, el proceso creativo de por sí es como tan variado y el propio no es la excepción. Ujú. ¿Qué es lo más importante de tu novela? Yo creo que podemos Em, hablarlo, perdona, yo creo que podemos hablarlo en general y para ti, ¿qué es lo más importante de tu novela? bueno, voy a empezar por la segunda parte. Para mí lo más importante fue precisamente arriesgarme a hacer eso, arriesgarme a escribir una novela. Y en ese sentido también dar cuenta de la capacidad que en todo caso yo podía llegar a tener para entonces plasmar todas esas ideas a manera de novela, ¿no? Para mí entonces la importancia de Puta Vida tuvo precisamente con explorar un poco mis capacidades, arriesgarme a hacerlo, quitarme muchos miedos, quitarme muchos prejuicios, como lector, como escritor, como estudiante, darme la oportunidad de abordar un poquito todas esas cuestiones y pues suena quizás un poco romántico, pero sí podría decir que Puta Vida me ayuda a mí a conocerme un poquito más, ¿no? Porque ya te digo, me obliga a confrontarme con muchas cosas de mí mismo y me obliga entonces a explorar algunas de las capacidades de las que a veces ni siquiera yo mismo estaba consciente, ¿no? Entonces, eso en el sentido personal. Y la novela en general creo que no sé si pudiera decir que tiene una importancia más allá de lo que yo estoy comentando en el nivel personal, pero sí creo que puede funcionar casi a manera de invitación. A manera de invitación para quizás cualquiera que se encuentre en alguna parte del proceso creativo, quizás cualquiera que busca o que esté buscando hacer algo precisamente con las letras, hacer algo a manera de cuento, a manera de poesía, a manera de novela, y quizás entonces la importancia de la novela radicaría en que se convierte en una invitación para poder explorar un montón de otras cosas, ya sea para el lector avanzado o para alguien que, como digo, esté en un momento de querer hacer algo y no tener como muy claro hacia dónde o cómo se puede mover. Creo que Puta Vida, eh, siguiéndose de las propias consideraciones personales que acabo de comentar, creo que puede ser una invitación para cualquiera que en ese sentido quiera hacer algo por su cuenta. Y también creo que en general es una novela que puede leerse de manera muy rápida quizás y que probablemente lo que buscaba también de alguna u otra manera era compartir ciertos gustos en la presentación de la novela. De hecho, me sorprendió escuchar cuánta gente fue a buscar las canciones que yo incluyo en la novela, ¿no? Entonces, quizás la importancia sería abrir perspectivas o abrir panoramas para poder entablar nuevos diálogos de cosas tan cotidianas como pueden ser gustos musicales, ¿no? Entonces, probablemente ahí radicaría algo de la importancia de la novela, si es que tiene alguna importancia para cualquier lector, ¿no? Y creo que justo eso, ahí radica la importancia de que otros conozcan tu obra, ¿no? O sea, lo que puede invitar a hacer
Sí, en Ujú. la presentación, yo también me gustó mucho cómo cada quien ubicaba diferentes canciones y las relaciona, bueno, creo yo las relacionas a algo personal inevitablemente y por eso es la fijación en una o en otra. Y la invitación en sí a todo lo que, no sé, tengo muchas ganas de leerla ya. Sí. Bueno, ¿cuál es el impacto que ha tenido la novela en ti, en tu vida? Y supongo que más allá de escribirla, el impacto de publicarla, de verla publicada. Sí, es bien interesante, ¿no? Otra vez voy a comenzar con con la segunda parte de la pregunta, René. El impacto de publicarla es bien chistoso porque también me acuerdo bien cuando la vi por primera vez en físico y me dio mucha risa, o no sé incluso cómo o desde dónde pensar lo que sentí, porque eran 5 años de trabajos condensados en una cosa de este tamaño, ¿no? Entonces, el impacto de, claro, plasmar las ideas, concretarlas ya en algo tan material como es un libro, ese papel, el cartón de la portada, ver las manchas de tinta ahí ya en una hoja de papel, como digo, es una forma muy interesante, el puente que se plantea entonces entre lo que uno tiene aquí arriba, cuando uno lo pone ahí en un computador y posteriormente verlo ya en algo tan concreto como es un libro, es una experiencia muy, pues interesante por lo menos, ¿no? Yo te digo, de hecho sí me dio risa y de repente dije, wow, es que 5 años de mi vida están ahí, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser una novela más grande. Y cuando veo esto, me da mucha risa, te digo, no sé si sea la palabra de lo que me aconteció en esos momentos, pero claro, y lo comentábamos con muchos estudiantes del programa de escritura creativa, ¿no? Precisamente en esta idea como de aventarse a la publicación, ya no solo a la escritura, como dice, sino incluso a la publicación, siempre despierta toda una serie de dudas y toda una serie de miedos o de prejuicios también, como lo he dicho. Entonces, hay dos puentes entre el que va de las ideas a el texto y después incluso yo pensaría que hay otro que va del texto hacia ya la publicación, ¿no? Es algo que hemos estado discutiendo mucho este semestre con mis estudiantes del programa de escritura creativa. Ahora tengo la oportunidad de estar trabajando con ellos ahí en la licenciatura. eh, y lo que ha surgido mucho la discusión y es una discusión interesante. ¿Puede existir la escritura para uno mismo? Porque aún a veces si analizamos la correspondencia de algunos escritores consagrados, como es el caso de Kafka, parecería que Kafka ni siquiera su correspondencia la está pensando para él mismo, ¿no? Quizás siempre presuponemos un lector, aún en ejercicios literarios como lo epistolario o aún en muchos diarios, parecería que siempre presuponemos que alguien tarde o temprano nos va a leer, ¿no? Y en ese punto, ¿cuál sería la importancia? Bueno, más bien, ¿cómo habría cambiado algo la escritura y la publicación? Creo que eso me ayudó, lo vuelvo a decir, el hecho de ver el libro ahí ya publicado, creo que me ayudó a darme la oportunidad de pensar quizás más pues en cómo puedo hacer o qué otras cosas puedo hacer desde el mundo de las letras, ¿no? O sea, de hecho, puta vida la abandono un año más o menos, de cuando puse el punto final, en ese momento dije, no quiero saber más de este texto, no sé hasta cuándo, ¿no? Puse el punto final y dije, adiós. Pasó un año aproximadamente, un poquito antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, termino de escribir Puta Vida, y entonces ahí le pongo pausa, ¿no? Tendrá que pasar un año para que yo regrese a la obra y ni siquiera con un afán de publicarla, sino más bien como a ver qué fue lo que puse ahí, ¿no? Y una vez que me vuelvo a leer, digo, esto no se va a publicar nunca, ¿no? Y la vuelvo a abandonar. Es hasta que una amiga muy cercana que formó parte indispensable e imprescindible de la obra, me dice, me gustaría leerla, se la paso, la empezamos a comentar y a partir de lo que ella me dice es, bueno, quizás entonces sí podamos incluso pensar en publicarla, ¿no? Em, Ahí entonces está, creo, estos dos momentos de los cuales estoy hablando, ¿no? Y que una cosa distinta será precisamente escribir algo que por más personal que yo lo haya hecho,
por más que cuando dije esto no se va a publicar y no quiero que nadie lo lea, por más personal que haya sido esa intención, pues tarde o temprano la obra llegó a otras manos y ahora con su publicación está llegando a muchas más personas, ¿no? Entonces, existe la lectura perdón, existe la escritura en privado. Cada vez me inclino más a pensar que no, ¿vale? Pero aun cuando la idea muchas veces no es publicar, aun cuando la idea no es muchas veces que otras personas nos puedan leer, quizás la lectura presupone un, otra vez, quizás la escritura, perdón, presupone siempre un lector, ¿no? Es que ando aquí entre la lectura y la escritura, pero no, lo que quise decir es eso, quizás la escritura presupone siempre un lector, ¿no? Claro. Y justo ahora que la ves publicada, que está la expectativa más bien que ya existe un lector o varios, espero muchos eventualmente, lectores para la novela, ¿qué expectativas tienes de ella? Híjole, expectativas y miedos, ¿no? Justamente ha habido, los comentarios que he tenido han sido buenos. La novela, la gente que ha tenido la oportunidad de leerla me ha dicho, me gustó, me hizo pensar muchas cosas, me hizo sentir muchas cosas. Un alumno recientemente me dice, profesor, estuve muy triste todo el fin de semana por su culpa. Dije, ¿por? Dice, pues es que esa escena del parque de la novela me hizo sentir muchas cosas y me sentí de repente muy triste, ¿no? Entonces, claro, no quiero decir que me alegro por la tristeza de mi alumno, pero ahí más bien lo que pasa es que algo quise transmitir y parece que en general hasta el momento lo he conseguido, ¿no? Pero cada que alguien me dice, Rodrigo, me gustaría adquirir tu novela, y cada que entonces se da esa transacción, lo primero que pienso, más que expectativas, es este miedo que te comento, de decir, claro, porque yo escribí algo, pero el hecho de publicarlo y el hecho de saber que alguien te está leyendo, de alguna u otra manera significa que eso que eres tú o eso que plasmaste de ti, le empieza a pertenecer ya a otra persona, ¿no? Entonces, repito, por eso creo que la escritura, no solo la novela o narrativa en general, por eso creo que la escritura siempre es tan complicada, porque algo de ti es lo que entonces se está plasmando ahí y creo que incluso podría ser un símil con la fotografía, ¿no? Cuando sabemos que nos van a fotografiar, nos arreglamos, levantamos un poco el mentón, hacemos ciertas poses porque sabemos que de alguna u otra manera, una vez que hemos sido fotografiados, algo de nuestra imagen nos deja de pertenecer, ¿no? Creo que con la escritura pasa algo muy similar. Entonces, más que expectativas, son como deseos de que cuando alguien pueda leer la novela, le ayude a pensar algo, le ayude a experimentar algo, le ayude a conocer algo nuevo. Y la expectativa más bien sería que, porque es lo que más he disfrutado del proceso de publicación, cuando alguien se acerca y me dice, oye, Rodrigo, quisiera comentarte tal parte de tu libro, ¿no? Y poder platicar de eso, creo que ha sido la experiencia como más satisfactoria hasta el momento, ¿no? Incluso comentarios negativos, ¿no? Hay gente que se ha acercado y me ha dicho, me gustó, pero tal personaje me parece que le falta, me parece que aquí faltó algo, me quedé con ganas de esto, me quedé con ganas de lo otro. E incluso ese tipo de comentarios han sido muy fructíferos para mí, y más que hablar de lo fructífero, ha sido una experiencia muy agradable. Finalmente poder sentarme y tomarme un café o una cerveza con la gente que ha tenido la oportunidad de leer la novela, quizás esa ha sido como la experiencia más agradable que ha suscitado la publicación. Y en ese sentido, probablemente, René, creo la única expectativa que podía tener a la luz de tu pregunta es que quien la pueda leer le sirva de pretexto para poder comentar algo, ya sea conmigo o con cualquier otra persona que, que pregunte o que tenga alguna otra opinión, o algún deseo de leerla, ¿no? Sí, sí, justo, y bueno, para que la podamos leer más personas, hagamos publicidad de ella. ¿Dónde, cómo y cuánto podemos encontrar tu novela?
La edición para Kindle se encuentra en amazon.com.mx. El libro electrónico me parece que está en 149 pesos mexicanos. Entonces, la edición para Kindle está ahí en Amazon. Se puede pedir también, me parece, en formato físico ahí mismo en la plataforma, pero la otra opción es contactarse directamente conmigo. Entonces, ya sea en persona o en la página que yo tengo, que es zorrofilosófico.com, es el blog personal que yo tengo. Ahí pueden mandarme un mensaje y si alguien estaría interesado o interesada en adquirir la novela sin la intermediación de la plataforma de Amazon, pues entonces podríamos entonces verlo, ¿no? Para los estudiantes, para los alumnos ahí del claustro, pues prácticamente vivo ahí, entonces seguramente me verán a las 9, a las 11, a la 1 o a las 3 de la tarde, me verán entonces dando vueltas ahí por todo el gran claustro y con toda la confianza del mundo pueden acercarse conmigo y yo tengo aquí varios ejemplares, ¿no? Entonces, esas serían las opciones, René. Muy bien, para que cualquiera pueda acercarse y hacer el trío. Ujú. Em, sí, 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 porque sí. eh, bueno, nosotros te interceptamos de esa manera. Hay más compañeros que nos han comentado o preguntado sobre ella. Y justo es como dirígete al profesor. Pero bueno, Ajá. esperamos que sean bastantes los que se sumen después de esta publicación. Y justo al publicarla también agregaremos todos los datos. Es bastante fácil contactarte, como dices aquí, pero para quien sea externo a la comunidad claustro, que pueda tener acceso a. Y bueno, como la presentación que tuvimos en el claustro hace un par de semanas, ¿en qué otro lugar crees o existe programada alguna otra presentación para la novela? Ujú. Por el momento no. Lo que aconteció ahí es que como soy docente ahí de la Universidad del Claustro de Sor Juana, pues estoy en relación muy directa con las direcciones y las coordinaciones de los distintos colegios. Entonces, fue relativamente fácil presentar la idea para tener el conversatorio a propósito de puta vida ahí en el claustro. Por el momento, sería cosa de abrir nuevos canales de comunicación en otros espacios. A mí me encantaría poder hablar de ella y presentarla en algún café, no sé, en algún lugar donde se lea poesía o en algún taller comunitario, no sé, a mí me encantaría hacer eso. Por el momento, después de la presentación que tuvimos hace un par de semanas, no he buscado abrir esos nuevos canales por la carga de trabajo que en estos momentos tengo, pero pues bueno, que sirva este video también para que quien guste poder organizar algún tipo de conversatorio o algo sobre la novela, yo con muchísimo gusto estoy en toda la disposición de poder pues asistir a cualquier evento, incluso en los lugares más informales, como te digo, ¿no? Y creo que podría ser ese un ejercicio muy interesante para seguir creando esta comunidad alrededor de la obra, ¿no? Entonces, por el momento no hay más planes para otros lugares, René, pero incluso ha habido mucha gente que me ha pedido eso, ¿no? Quizás abrir otros espacios en otros tiempos para poder seguir comentando la novela. Entonces, pues, estoy en toda la disposición. Veamos ahora que termine el semestre escolar. Con un poquito más de tiempo, quizás entonces pueda yo acercarme a distintas personas, a distintas instancias para poder entonces seguir ahí pues pensando en que se puedan organizar otras instancias para la presentación de la novela, ¿no? Pues sí, esperemos suceda muy pronto, en cuanto concluya el semestre o en cuanto se te dé la oportunidad, que más gente tenga el placer de poder leer tu obra. Esta y esperemos después muchas otras más. Sí, y justo lo que me decías, ¿no? Hace poco sobre qué significó la publicación de esta novela, eh, pues de repente darme cuenta de la posibilidad de escribir algo más, ¿no? O sea, las ideas están acá, René, pero te digo, de repente es bien complicado encontrarse el tiempo para escribir, pero se me queman las manos, se me queman las manos por empezar la segunda novela. De hecho, ya tengo título, ya tengo la estructura, ya tengo el nombre de los capítulos, ahora nada más falta, pues, empezar a escribir, ¿vale? Pero sí, yo también espero que pronto podamos ya estar ahí
presentando alguna otra de las ideas que tengo aquí en la cabeza y que tengo intención de convertirlas también en novelas, ¿no? Seguramente sí. Pues bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo los mil inconvenientes, las mil aventuras que nos costó poder concretar esta entrevista, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia. eh, y bueno, yo en cuanto tenga la oportunidad, igual, en cuanto libere carga académica, este, me sentaré a leerla. Te agradezco mucho, Será de verdad. un, será un placer que la leas, René, y ojalá podamos comentarla pronto. Sí, sí, sí. Y para hacerla pasar a más personas. Bueno, Sí, claro que sí. Yo te agradezco mucho a ti. Decíamos que todos los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero que no nos iban a vencer, y mira, así fue. Entonces, yo te agradezco muchísimo a ti y al Colegio de Psicología por la oportunidad de esta entrevista y, pues bueno, también la recomendación de leer Diótima, ¿no? La revista del Colegio de Psicología, cuyo canal de YouTube es entonces donde me parece que se va a subir esta charla tan agradable que tuvimos tú y yo, ¿no? Entonces, pues más bien reiterarte a ti el agradecimiento. sí, justo en estos días, o sea, no pasa el fin de semana que podamos publicar y hacer difusión para que más gente te escuche y más gente te pueda leer prontamente. Perfecto, pues muchísimas gracias, René. Gracias a ti. Cuídate mucho, gracias, hasta luego. Igualmente, gracias.